¿Qué onda, chicos? Espero que estén muy bien, pues en esta ocasión seguimos resolviendo la guía para el glorioso Politécnico. Vamos en la pregunta 12, pero antes de comenzar les recuerdo que si ustedes quieren seguir disfrutando de este contenido y además de cursos desde cero de álgebra, trigonometría, analítica, diferencial, integral, suscríbanse al canal, pueden ir a las listas de reproducción y en este momento ya van a encontrar muchísimo material para que puedan estudiar desde ceros, ir cubriendo todas esas pequeñas deficiencias que tengan en sus conocimientos. Sin más por el momento, vamos a seguir y nos dice, hay que relacionar cada enunciado con la proporción que le corresponde. Está muy sencillo. La mejor idea en este caso es iniciar pues con la proporción directa, que es la número 1. Ustedes deben de saber, y esto creo que viene desde hace mucho tiempo atrás, que existe una operación entre comillas llamada regla de 3. La regla de 3 es una proporción inversa. También existe la regla de 3 inversa, que es una proporción inversa. En este caso, ustedes deben de recordar que una proporción directa es aquella que tengas los números que tengas, por ejemplo 6/5, la proporción directa puede aumentar, pero en la misma medida que lo hace tanto arriba como abajo. Por ejemplo, si yo pongo 12, significa que multipliqué por 2, ¿están de acuerdo? 6 por 2 nos dio 12. Si yo abajo también multiplico por un 2, 5 por 2, también nos daría, bueno, en este caso nos daría 10. Pero como en ambos lados multiplicaste por 2, esto es una proporción directa. De igual forma, si a lo mejor tú tienes un 18 entre 20 y quieres encontrar una proporción directa, no necesariamente es multiplicar por 2, puede ser por 3, por 4, por 5, o también podrías dividir, pero ambas en la misma medida. Por ejemplo, la mitad de 18 sería 9 y la mitad de 20 sería 10. Si se dan cuenta, ambas disminuyeron en la misma medida, por lo tanto, esa sería una proporción directa. En ambos casos tenemos la proporción directa, por lo cual podemos saber que la letra C es nuestra proporción directa. Yo creo que es la más fácil, la más sencilla de ver, porque aquí observamos que ¿qué pasó del 2 al 4? Se multiplicó por 2. 2 por 2 nos da 4 y 9 por 2 nos da 18. Por lo tanto, como en ambos casos se multiplicó por 2, ya tenemos que nuestra proporción directa sería la letra C. Ahora, otra muy sencilla sería si 4 es a 64. Para traducir la número 2 es muy sencillo. Nos está diciendo, si tú tienes un numerador de 4, le corresponde un denominador de 64. Y estamos en lo correcto. Aquí en la letra A observamos esa opción que nos dice que pues 4 es a 64. Luego vamos con la proporción inversa. La proporción inversa está bien interesante y aquí voy a borrar un poquito. Es aquella que va a aumentar o disminuir, pero en forma un poco extraña. Para poder identificarla, yo les digo de inicio que es la letra D, pero ¿cómo podemos comprobar que es una proporción inversa? Muy sencillo. Nosotros vamos a multiplicar de esta forma y vamos a dividir entre el de abajo. Observen, 180 por 50, 180 por 50, y eso lo vamos a dividir entre 120. Si tu resultado es 75, significa que tenemos una proporción inversa. Ahora, si tú quieres saber si tienes una proporción directa, se puede hacer de esta forma. Tú vas a multiplicar de forma cruzada, acuérdense, proporción directa, multiplicas cruzado y divides entre lo que te sobra. De hecho, 9 por 4, 36 y 36 entre 2, 18. Ya comprobamos todavía más que esta es la directa, pero para la inversa no se hace cruzado y se divide entre lo que sobra. Multiplicas aquellos que estén a un ladito y divides entre lo que sobre. Entonces, ya nada más para comprobar, quitamos un 0 de arriba y quitamos un 0 de abajo y lo que nos queda es un 18 que multiplica a 50
dividido entre 12. Si ustedes se dan cuenta, podemos hacer esta operación igual muy sencillo. Le sacamos la mitad a 18 y le sacamos la mitad a 12. Entonces la mitad de 18 nos da 9, que multiplica a 50, dividido entre la mitad de 12. La mitad de 12 en este caso sería 6. De ahí, si se dan cuenta, ambos los podemos dividir entre 3 y quedaría 9 entre 3 a 3, que multiplica al 50, dividido entre 6 entre 3 a 2. Finalmente, podemos hacer 50 entre 2. ¿Cuánto es 50 entre 2? Nos daría 25. Y ustedes saben que 3 por 25 nos da 75. Al nosotros haber hecho esta operación aquí a un ladito y dividido entre el de abajo, nos dio 75 y confirmamos que es una proporción inversa. Recuerden, proporción directa se multiplica cruzado y se divide entre el de a un lado. Y proporción directa se multiplica directo, así, los que están a un lado, y se divide entre lo de abajo. Y de esa forma hemos podido comprobar prácticamente todos. Ya nada más nos falta los de una proporción falsa. ¿Qué significa una proporción falsa? Muy sencillo. Significa que este 3/4 no tiene nada que ver con 7/6, no son proporcionales. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa del 3 al 7? Del 3 al 7 pues no pudo haber sido multiplicado ni por 1, ni por 2, 3, 4, 5, 6. Tal vez, locamente, podríamos pensar que le sumaron 4. Imaginemos que le sumaron 4. Si arriba se le sumó 4, por ende, tendríamos que pensar que en la parte de abajo se le suman 4, pero muy importante que recuerden que la proporción directa y proporción inversa tienen que ver con operaciones de multiplicación y división, jamás de sumas y restas, por lo cual no hay forma en la que yo multiplique el 3 para que me dé 7 y no hay forma en que yo multiplique el 4 para que me dé 6, por lo tanto la letra B sería la falsa. Entonces ya nada más vamos a poner que proporción inversa es esta y que proporción falsa sería esta. Si nosotros queremos ver ya la opción correcta, diríamos que la 1 está con la letra C, la 2 está con la letra A, la 3 está con la letra D y finalmente la 4 está con la letra B. Por lo tanto, el inciso correcto sería el C. Vamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, chicos, la número 13 nos dice transformar la oración al lenguaje algebraico. Este tipo de preguntas, chicos, son aquellas que prácticamente, si vienen en el examen, tenemos que tenerlas bien. Casi son de regalo. Entonces, aprovechemos estos regalos y nos dice la división de un número entre su sucesor. Tenemos que hacerlo poco a poco. Primero nos dice que tenemos que hacer la división. Una división puede ser representada de dos formas. De esta forma, que por lo general en álgebra jamás en la vida dividimos de esa forma. De hecho, jamás he visto que en álgebra se divida con ese signito de división. Entonces la otra forma de representar la división es una línea en donde tenemos un numerador y un denominador. Luego nos dice que de un número, ese número se va a poner aquí encima, pero como no conoces a ese número, tú le vas a poner un nombre. El nombre más común que le ponemos es X o Y o A o B, una infinidad de letras, pero en específico yo le quiero llamar X porque yo he visto en las respuestas que todo viene con X. Y luego dice entre. Cuando te diga entre, significa que te tienes que pasar a la parte de abajo, su sucesor. Esta parte es muy importante. Nosotros tenemos dos conceptos. Tenemos a alguien que se llama el antecesor. El antecesor, obviamente, es aquel número que viene antes. Por ejemplo, el antecesor del 3 es el 2. Pero el sucesor es aquel número que viene después. Por ejemplo, si yo pido el sucesor del 3, sería el 4. Ahora, ustedes díganme, si yo, imaginemos que ya conozco que mi número es el 3 y lo quiero dividir entre su sucesor, que es el 4, ¿cómo le hago para llegar del 3 al 4? Ah, pues a tu número 3 le sumas un 1. Lo mismo vamos a hacer con este número. Este número desconocido le sumas un número 1 para poder llegar, como lo hicimos aquí, al sucesor. Así de sencillo está el ejercicio. Recuerden, antecesor el de antes, sucesor el de después. Por lo cual ya nos quedó
que la respuesta sería la letra D. Vamos con la siguiente. Bueno chicos, vamos con el último ejercicio de este video, el cual nos dice: hay que encontrar dos números tales que el doble de su suma sea igual al triple de su diferencia más 8. Además, su semisuma debe de ser igual a su diferencia más 1. Eso está sencillo, lo único que tenemos que hacer es, obviamente, conocer un poco del lenguaje algebraico y saber resolver esas ecuaciones. Entonces, primero nos dice que hay que encontrar dos números, que pueden ser X y Y. Voy a poner aquí la primera ecuación para que no nos confundamos. Entonces nos dice: tal es que el doble de su suma, o sea, ¿cómo pones el doble? El doble es una multiplicación, o sea, tienes que multiplicar algo por 2. Esto es el doble. Luego nos dice de su suma, o sea, aquí debemos de poner un más. Pero de la suma de qué números, pues de esos dos que nos habían mencionado, ¿no? Encontrar dos números. Yo les voy a poner X y Y. Si tú les quieres nombrar A y B, Juanito y Pedro, llámales como a ti se te antoje, ¿no? Nos dice que el doble de su suma, aquí está el doble de su suma, sea igual al triple. ¿Cómo sacamos el triple? Multiplicamos por 3. ¿Pero qué vamos a multiplicar por 3? Nos dice que sea igual al triple de su diferencia. Una diferencia, apréndanse de memoria que es una resta. Entonces aquí ponemos la resta, pero nos dice que de su resta más 8. Entonces, ya que tenemos el triple de la resta, le sumamos 8. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, voy a poner aquí una pequeña separación bien bonita y vamos a hacer la número 2, que nos dice, además, su semisuma. ¿Qué es una semisuma? Yo sé que todos saben que esto es una suma. Una semisuma va a ser dividir estos elementos entre 2. Nos dice que su semisuma debe de ser igual a su diferencia, o sea, debe de ser igual a la resta. Recuerden que una diferencia es una resta, entonces ponemos que debe de ser igual a su resta. Aquí está su resta, pero más 1, o sea que a su resta le sumamos un 1. Vamos ahora a hacer todas las operaciones que podamos. Por ejemplo, 2 por X nos da 2X. 2 por Y nos daría, obviamente, más por más, 2 por Y, 2Y. Y esto sería igual a 3 por X, 3X. Y luego tendríamos que hacer 3 por menos Y. Obviamente, más por menos nos da menos. 3 por Y, 3Y. Disculpen si digo mucho obviamente. No es que sea obvio. Si fuera obvio no lo explicaría. Más bien es una muletilla que yo tengo que luego me la voy a quitar a chingadazos. Pero bueno, después le ponemos un más 8, ¿no? Todas las X y las Y hay que pasarlas de un lado. Los números hay que dejarlos del lado derecho. Entonces esto quedaría como 2X más 2Y. El 3X lo paso del otro lado como menos 3X y el menos 3Y lo paso del otro lado del igual como más 3Y. Y esto es igual a 8. Hacemos las sumas y restas que podamos. Recuerden que las X con las X, en este caso 2 menos 3X nos daría menos 1X, pero el menos 1 nunca se escribe, o sea el 1, solamente ponemos X. Luego haríamos 2Y más 3Y, nos daría 5Y. Y esto va a ser igual a nuestro 8. Aquí ya tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a resolver esta parte para ver cuánto sale nuestra segunda ecuación. Lo primero que yo puedo observar es que aquí hay un 2 horrible estorbándome, que está dividiendo. Como está dividiendo, lo puedo pasar del otro lado multiplicando, pero tengan mucho cuidado porque un error muy común es hacer esto. Dicen, ay, pues dejo mi X, dejo mi Y, dejo el 1 y como este pasa multiplicando, pues aquí está multiplicando. Esto es un error fatal porque el 2 va a pasar multiplicando pero a todos los elementos. Por lo tanto, hay que colocar bien los paréntesis. El 2 que pasa multiplicando lo pueden poner aquí o lo pueden poner al principio. A mí me gusta ponerlo al principio. Es lo mismo, el orden de los aguacates no altera el guacamole. Entonces, 2 por X, obviamente, nos da 2X. Y dale con el pinche obviamente. 2 por Y, menos 2Y. Y 2 por 1 nos daría más 2. Todas las X y todas las Y van de un lado, dejamos X más Y. El 2X pasa como menos 2X.
El menos 2y pasa como más 2y. Y esto es igual a 2. Realizamos sumas y restas de x con x. X menos 2x nos daría menos 1x. Recuerden que el 1 no se pone. Ahora, 2 más 1 nos daría 3y. Y esto es igual al número 2. Ya tenemos nuestra segunda ecuación. No les digo qué bonita, pero sí acomodada de forma decente. Último paso, hay que acomodar la ecuación número 1 que nos dice menos x más 5y es igual a 8. Siguiente ecuación sería menos x, acá la tenemos, más 3y igual a 2. Existen muchos métodos para poder resolver esa ecuación. Yo en específico quiero usar el de suma y resta porque me parece el más sencillo de todos. El método de suma y resta lo que nos dice es que estas ecuaciones las volvamos a escribir absolutamente igual, pero que las multipliquemos. Por ejemplo, ¿qué número hay aquí? Número, no estoy hablando de la literal, de la letra. ¿Qué número hay aquí? Hay un 1 imaginario, menos 1 imaginario. Bueno, pues lo pasas multiplicando a la ecuación de arriba. Entonces quedaría menos 1 que multiplica todo esto. Ahora, vamos a escribir la de abajo, que nos dice menos x más 3y igual a 2. Ahora, ¿qué número hay aquí? Yo también sé que hay un menos 1. Este menos 1 lo pones acá, pero le cambias el signo. Es bien importante, no se les olvide que al de abajo hay que cambiarle el signo. Si no se lo cambian, va a estar mal. Entonces, si íbamos a poner un menos 1, ahora ponemos un 1 positivo. Realizamos estas multiplicaciones. Este por este nos daría x, porque menos por menos, más. Menos por más, menos 5y. Y esto es igual a menos 1 por 8, menos 8. 1 por menos x nos daría menos x. 1 por 3y nos daría 3y. Y 1 por 2 nos da 2. Ahora, en el siguiente paso, este método que estoy haciendo se le llama suma y resta, porque en este paso hay que sumar y restar. Por ejemplo, tenemos x menos x, eso nos daría 0. Si no te dio un 0, algo estás haciendo mal, aparte de nacer. Nada, no es cierto. Pero algo estamos haciendo mal. Entonces, menos 5 más 3 nos daría menos 2y. Y menos 8 más 2 nos daría menos 6. Sencillo, ya nada más dejamos nuestro menos 6 ahí bien contento. Y como el menos 2 multiplica la y con todo y signo, va a pasar dividiendo. Menos entre menos, ya sabemos que nos va a dar un más. Y 6 entre 2 nos va a dar un 3. Entonces ya tenemos nuestro primer elemento. Y sabemos que y vale 3. Ahora, siguiente paso. ¿Cómo ya encontramos a x? Nos falta aquí encontrar a y. Asquerosas drogas. Ya tenemos y, tenemos que encontrar a x. No se droguen, chavos. Por eso luego la gente queda mal. Entonces, vamos a encontrar a nuestra x. Agarra la ecuación más bonita, la que más te guste. Personalmente yo pienso que la más bonita podría ser esta porque tiene números más chiquitos. Entonces, a mí me gusta la de abajo, sin albur, Bueno, entonces quedaría menos x más 3 que multiplica a nuestra letra y. Nuestra letra y vale 3 y eso es igual a 2. Hay que resolver esta pequeña ecuación de primer grado y quedaría menos x. 3 por 3 nos da 9 y esto va a ser igual a 2. Ahora, este 9 está sumando, pasa del otro lado restando. Y esto sería 2, el 9, como dijimos, pasa restando. ¿Cuánto es 2 menos 9? Nos da menos 7. Ahora, bien importante, no la vayas a cajetear porque me voy a emperrar. Tú acabas de obtener menos x, no es lo que queremos, entiende que no es lo que queremos. Nosotros queremos el valor de x, no el de menos x. Entonces, si yo ya le cambié el signo de un lado, hazlo del otro. Una ecuación es como una balanza, la cual necesita tener como lo mismo de un lado y lo mismo del otro. Entonces, si tú aquí le cambiaste ya el signo para tener la x, cámbiaselo del otro lado. Es válido hacerlo. Y hemos encontrado la respuesta correcta, que sería y igual a 3 y x igual a 7. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Chicos, muchísimas gracias por seguir estudiando conmigo. Espero que les vaya muy bien en su examen. Sigan estudiando, denle con todo y recuerden siempre luchen por lo que merecen en la vida. Sin más por el momento, yo los veo en el siguiente video.